Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Divina Radio presenta Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal. Pues sí, amigos, buenas noches. Estoy aquí con la doctora Roxana Villarreal esta noche aquí en Divina Radio. Este es el programa Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal y vamos a hablar esta noche de un tema muy interesante, en realidad, que es la familia, el origen de salud y de la salud mental. Así es que aquí estamos. No sé qué dije, pero creo que dije algo. A ver, vamos a ver cómo se llama el tema. Doctora Roxana Villarreal, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola Lupita, buenas noches Radio Escuchas. Aquí estamos nuevamente en tu programa apoyando para tratar de dar información sobre el tema que se titula La familia, el origen de la salud y la enfermedad mental. Ah, exactamente. Eso quise decir, doctora, pero me salió todo al revés. Así es que estamos con usted esta noche. Le agradezco mucho su presencia, como siempre, como cada miércoles. Es un placer tenerla aquí. Y vamos a hablar de este tema, doctora, que es muy interesante y ya la gente está conectada con nosotros en Divina Radio para enterarse de qué se trata el tema. ¿Cómo comenzaríamos este programa, doctora? Le preguntaría primero qué es la familia. Pues mira, antes de entrar de lleno a la definición, ya nada más quisiera aclarar unas cosas importantes para que los radioescuchas las entiendan. Mira, la familia siempre ha constituido un ambiente social al que estamos expuestos la mayoría de los niños. De las relaciones que entre sus miembros se establecen depende obviamente en gran medida del desarrollo adecuado del proceso de socialización de sus componentes. En este proceso también intervienen obviamente la escuela y la iglesia, pero lógicamente, en forma indudable, la influencia de la familia es más importante y más temprana en la transmisión de la cultura y el aprendizaje de las normas que hacen posible la vida en común de la familia. Ahora, desde ese punto de vista psicológico, Guadalupe, se considera a la familia como el grupo del que experimentamos nuestros amores más fuertes, más intensos, nuestros odios más grandes, donde disfrutamos las satisfacciones más profundas y lógicamente llegamos a sufrir las penas más intensas. ¿Por qué odio, doctora? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un medio ambiente donde se puede aprender una serie de situaciones que te generan dolor, te generan sufrimiento y te generan frustración. Y a la larga se van manifestando paulatinamente en tu conducta. ¿Okay? Ahora, la familia difiere lógicamente de otros grupos de humanos en muchos aspectos, como la duración y la intensidad. Los lazos afectivos que unen a sus integrantes y a las funciones de estos normalmente, son muy variantes, y las características de la familia son más que la suma de las personalidades individuales de cada miembro. Para entender su funcionamiento se requiere lógicamente conocer adecuadamente sus relaciones interpersonales, pues las acciones de cada uno de ellos producen reacciones y contrarreacciones en las demás y en los demás miembros de la familia. La familia, doctora, se tiende a pensar que es la familia de sangre, o cualquier ser humano podría considerarse como parte de la familia. Mira, es que también hay una situación ahí importante, hay diferentes tipos de familia. Ahorita vamos a hablar de eso, y para tratar de llevar un orden, como lo hemos hablado siempre, dentro del sistema familiar actúan fuerzas tanto positivas como negativas, determinantes
del bien o del mal funcionamiento de esta unidad biosocial natural. Y algún autor apellidado, perdón, no se preocupe, dio a ese grupo de fuerzas el nombre de dinámica familiar. Y a él justamente se atribuye una función primordial, que es el constante cambio y consiguiente crecimiento del grupo familiar. Y aquí siempre existirá un equilibrio interno que conserva unida a la familia a pesar de las presiones producidas dentro y fuera de ella. Ahora, este equilibrio, conocido como hemostasia, opera por medio de mecanismos relativamente automáticos e involuntarios. ¿Okay? Ahora, vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es la familia, de lo que es la cuestión de la salud y de la enfermedad mental. La definición, si no mal recuerdo, la semana pasada tomábamos un poquito ese aspecto, y ya en una forma más científica, la OMS define que la salud, dice, que es todo aquel completo estado de bienestar mental, físico, social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y este término pues se acuñó desde 1946. Ya fue en los años 17 y 18 cuando los trastornos mentales o emocionales son considerados como alejamiento voluntario de la razón, que se debía corregir mediante el internamiento y de severas disciplinas que en ese momento el paciente necesitaba. Ahora, durante muchos cambios y muchos siglos, los enfermos mentales siempre fueron encerrados y apartados de la vida comunitaria. La verdad de su internamiento no era su tratamiento. Fíjate la ironía y lo curioso que en ese tiempo la gente manejaba. Aquí la verdad de esto era más que nada proteger a la sociedad, ya que estos pacientes psiquiátricos infringían las normas sociales. Sí, y ya fue en el siglo XIX donde predominaban las explicaciones semánticas de la enfermedad mental como un objeto de estudio médico. Y así los desórdenes psicológicos eran prácticamente considerados como una disfunción cerebral que se debía de ser objeto permanentemente de tipo moral, según los principios del psiquiatra francés Philippe Anel. Esto fue en el año de 1745 a 1826. Y bueno, de aquí se empiezan a desglosar una serie de investigaciones y todo, pero las representaciones populares de la enfermedad mental se distinguen justamente en 4 frases. Sí, doctor. La primera es la enfermedad mental como posesión diabólica o como inspiración divina. En ese tiempo se manejaba esa situación o esa percepción de una enfermedad mental. Doctora, ¿le podría pedir por favor que nos hablara un poquito más fuerte porque se está yendo un poquito su voz? Ok. Te decía, las 4 representaciones populares en ese tiempo de la enfermedad mental se distinguía en 4 fases. La primera de ellas consistía en que la enfermedad mental era una especie de posesión diabólica o de una inspiración divina, ¿sale? La segunda se interpretaba como la desviación social del sujeto. Y la tercera se consideraba como la enfermedad mental, como podría haber sido una enfermedad física, y por último, una cuarta, que se tendría aquí una concepción basada en diferentes modelos psicológicos y sociogenéricos. Ahora, la familia, ¿qué tiene que ver con todo esto? Primero, vamos a tratar de recordar lo que es la familia. La familia Guadalupe Divina
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del mundo entero. Uh-huh. Los lazos que definen una familia son justamente de dos tipos, que son los vínculos de afinidad, que son derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio. Uh-huh. Y los vínculos de consanguinidad, como la afiliación entre padres e hijos, o lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. Uh-huh. Ahora, dentro de todas estas características que mencionaba de las familias, en el grupo de familias como tal se pueden distinguir algunas de ellas. Dentro de las más importantes, y también, si no mal recuerdo, y no me vas a dejar mentir, Guadalupe, sí, tú mencionabas algunas de ellas en el programa del miércoles pasado, ¿cierto? Ajá. Mencionaba, de hecho, por eso tocamos el tema de hoy. Sí, exactamente. Las familias se dividen, hay varias divisiones, y bueno, una de las más importantes que quiero que los radioescuchas las tengan en cuenta son las siguientes. La familia nuclear. ¿Por qué familia nuclear? Bueno, familia nuclear es toda aquella que está formada primero por la madre, por el padre y por su descendencia. Esa Okay. es la familia nuclear. Okay. La familia extensa. ¿Cuál es la familia extensa? La familia extensa es aquella toda que está formada por parientes, por cuyos lazos de relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Puede incluir incluso aquí abuelos maternos, abuelos paternos, tíos, primos y otros consanguíneos o personas afines a la familia. Sí, doctora. Lo que mencionabas bien al principio del programa. Ajá. También hay familias monoparentales, que Okay. son en las que el hijo o los hijos viven solo con uno de los padres. Por eso monoparental. Monoparental porque vive con uno solo de los padres. De los padres. Antes de que usted continúe, quisiera hacer un pequeño corte y regreso con usted. Estamos en Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal y nos está hablando de un tema muy, muy, muy interesante, que es el de la familia. La familia, y bueno, de alguna manera nos está explicando los diferentes tipos de familias que existen. ¿Estábamos en cuál, doctora? En la familia monoparental, si no mal recuerdo, Sí. Que es aquella, recordando un poquito, en la que el hijo o los hijos viven solo con uno de los padres. Exactamente. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de familia, que es la familia homoparental. Homoparental. Sí, esta es en la que el hijo o los hijos viven con una pareja de tipo homosexual. Ok. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de familia, la Ujú. familia ensamblada, que es aquella que está compuesta por agregados de dos o más familias, como por ejemplo, una madre que está sola con sus hijos, que se llega a enamorar o a juntar con otra persona viuda con sus hijos, y estos tipos de familias de alguna manera quedan unidas, ¿ok? Y estos tipos de familias precisamente son las que se llaman así, ensambladas o Ok. reconstruidas, ¿ok? Ujú. Bueno, de ahí podemos también hablar de las que están de alguna manera un tanto amalgamadas, ¿no? Que son todas aquellas que están todos encima de otros, viendo, teniendo el control de todos, y no puede uno dar el paso de uno si no están todos en favor de eso, ¿no? Y eso en ese sentido puede ser bastante doloroso para la persona que lo está viviendo, ¿no? Claro. Ok. Ahora, la etimología. Etimología. Ajá. El término familia proviene del latín familia,
que viene a su vez del griego de siervos y de esclavos, que es patrimonio del jefe de la gens, que a su vez deriva de fámulos, siervos o esclavo, que a su vez deriva también del ser famel. Ajá. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían hasta que acababa reemplazando a su gens. Claro. Ajá. Ahora, el origen y la concepción, según explicaba Claude Lévi-Strauss, la familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. Ok, sí. Bueno. Sí, nos queda claro. No sé qué más quieras preguntarme de esto, no. Hay más cosas que comentar al respecto, pero no, en principio sé si pues nos está definiendo el concepto de familia, así es que bueno, creo que queda muy claro lo que significa la familia en cuanto a su etimología. Y bueno, me gustaría saber, creo que ya hablamos de los tipos de familia, ¿no? Sí. Pero me gustaría saber el rol de la mujer, el rol del género de la mujer en la familia. Sí, mira, primero, bueno, antes que de entrar de lleno a eso, te diría que, bueno, parte de las funciones de una familia son básicas, ¿no? Primero, ¿qué función debe tener la familia? Lógicamente, tiene que tener una función de tipo económica, tiene que tener una función de tipo biológica, ¿verdad?, para procrear hijos, y tener la función educativa, así como la cultural y la espiritual. Okay. Ahora, en ese sentido, los indicadores para medir el funcionamiento familiar implican los siguientes. Primero, cumplimiento eficaz de sus funciones, esto es, a nivel económico, a nivel biológico, a nivel cultural y a nivel espiritual. Ajá. Que el sistema familiar permita al desarrollo de la individualidad personal y que la autonomía tenga obviamente parte en cada uno de sus miembros. Debe de existir en el sistema familiar esa cuestión de flexibilidad en las reglas y en los roles para la solución de los conflictos. Esto es bien importante. Si no hay familia que no esté dispuesta a escuchar los problemas de los hijos o de los hijos de los padres, obviamente no va a haber primero ningún diálogo y a la larga, lógicamente, los conflictos que se pudieran dar se van a exacerbar. Okay. Ahora, por otro, aquí es importante también mencionar que dentro de la familia se considera funcional cuando las tareas en los roles asignados a cada miembro están sumamente claros y sin necesidad de ser aceptados por otros. O sea, cada quien sabe lo que tiene que hacer, en qué momento hacerlo y con qué responsabilidad deben de asumirlo. Claro, de esa manera no se crean conflictos. Exactamente. Ahora, esta flexibilidad o complementación de la red, o sea, que todos los miembros se deben de complementar recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y estas no se vean de manera rígida. O sea, todos tienen que cooperar para que en su momento la familia sea lo más estable posible. Claro. El sistema familiar, lógicamente, debe de ser un sistema donde haya una comunicación clara, una comunicación coherente y afectiva que permita compartir los problemas de todos los integrantes de la misma. Y el sistema pues familiar en ese sentido pueda ser capaz de adaptarse a cualquier cambio que se le dé.
Sí, Ajá. sí, doctora. Ahora, cuando hablamos de familia, el origen de la salud mental, pues simplemente como mero recordatorio vamos a tratar de resumir un poquito el término que ya hemos hablado anteriormente, el de salud mental. La salud mental se refiere al estado de bienestar emocional que le permite a la persona actuar y de alguna manera positiva en el medio de la sociedad en que se desenvuelve. Un individuo mentalmente sano se comunica fácilmente, se autoestima y además es capaz de tomar decisiones ante los problemas que enfrenta en su vida diaria. Este individuo sano mentalmente se adapta a las diferentes situaciones respecto de las demás personas. Sí. Se vale a sí mismo y también de los demás. Expresa adecuadamente sus sentimientos, sus emociones y vive lógicamente con alegría y siempre está dispuesto a aprender y en especial a ayudar a quienes lo rodean. Ajá. Eso es parte importante de una persona sana. Okay. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos dar para una buena salud mental? Primero, yo sugiero a la gente que me va a consultar profesionalmente lo siguiente. Primero, que establezcan relaciones con las personas que los rodean, es decir, que con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, sus compañeros, en fin, su pareja misma, tengan un acercamiento y de esta manera van a permitir, ¿verdad?, el intercambio de ideas y de sentimientos que los van a ayudar a crecer más a ambos como personas. Uh-huh. También yo sugiero mucho que se debe adquirir el hábito en su momento de la lectura para que así se pueda desarrollar la imaginación y la habilidad para resolver situaciones problemáticas de su vida cotidiana. ¿Leyendo, doctora, se puede hacer eso? Por supuesto, mucho se pierde al no leer. Uh-huh. Eso es ley de oro. Si tú no lees, te vas atrasando y bueno, en un libro tú puedes aprender muchas cosas y de hecho incluso encontrar tips para mejorar tu vida diaria, ¿no? ¿Qué tipo de libros, doctora, recomienda? Muchos, mira, tanto de motivación personal, uh-huh. Uno muy bueno precisamente sobre este tema es uno que se llama Padres que odian, otro para que te amen, cuando hay una situación o un conflicto entre la madre y la hija, hay uno muy bueno que se llama Mi madre yo misma, de Nancy Friday. Uh-huh. Son libros que prácticamente yo sugiero mucho para que la gente los lea y ya cuando los leen los comentamos en el consultorio. Okay. Bueno, también aparte de la cuestión de la lectura y todo esto, también se sugiere que se debe de realizar alguna actividad deportiva o incluso artística que contribuya al desarrollo integral y creativo de la persona. Okay. También sugerimos evitar todo aquello que perjudique su salud, a nivel integral, como puede ser consumir, no sé, por ejemplo, café, alcohol, cigarrillos, drogas, etcétera. Okay. Y bueno, cuando hablamos ya de una felicidad, de una tranquilidad o de un goce y de una satisfacción, nos referimos lógicamente a una salud más integral. Uh-huh. La salud mental tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros mismos, con lo que con cómo percibimos a los demás y también en qué forma respondemos a los en qué magnitud respondemos ante la vida en general. Okay. Ahora, ¿qué características, Guadalupe, crees tú que pudiera tener una persona mentalmente sana? Yo te pregunto. No sé. ¿Qué características? Pues felicidad, ¿no? Una persona feliz, una persona que escucha, una persona que tiene calma, responsabilidad, afecto hacia los demás, que asume sus consecuencias, desde luego. Okay. Que tiene la tranquilidad para poder
manejar un conflicto, Sí, me la supongo. capacidad para salir adelante, ¿verdad? Ujú. Bueno, ciertamente tienes mucha razón en esto que me estás mencionando. Y también para que los radioescuchas sepan un poquito las características que debe de encontrarse en una persona que se considera realmente en forma mental sana. Primero, bueno, que existen satisfacciones definitivamente consigo mismos. En segunda, que son personas que no se aburren por sus propias emociones. Esto es, si tienen rabia, temores, celos, amor, sentimientos de culpa, de preocupación, de odio, en fin, de alguna forma esto no les genera mayor conflicto. Pueden aceptar sin alteración de ningún tipo las decepciones de la vida. Uh-huh. Tienen una actitud bastante tolerante y muy despreocupada respecto a la propia persona y a los demás, y son capaces incluso de reírse de sus propias cosas o de sí mismos. Okay. Eso es bien importante, el sentido del humor, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, estas personas mentalmente sanas ni se subestiman ni sobrevaloran sus habilidades, no se respetan demasiado a sí mismas y se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones que les vengan en la vida. Consiguen placer de las cosas más simples, de las más simples que te puedas imaginar en la vida, y se sienten bien con los demás también. Ahora, también estas personas mentalmente sanas son capaces de amar y de tener consideraciones a los intereses de los otros, o sea, son gentes que son desprendidas y que siempre están pensando también, aparte de ellos, obviamente, en pensar mucho en los demás. Dan mucho de ellos a los demás, llámese, ya no tanto en cuestiones materiales, en cuestiones más de tipo afectivo, más de tipo emocional, más de tipo espiritual, ¿ok? Otra característica importante de la gente mentalmente sana es que sus relaciones personales son altamente satisfactorias y muy, muy duraderas. Les gusta mucho confiar en los demás y sentir también que los otros confían en ellos. Respetan los múltiples y diferentes problemas que se encuentran a la vuelta de la esquina, ¿no? No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice tampoco. Se sienten parte del grupo en que se desenvuelven, se consideran implicados en los autoavances que afectan a la sociedad. Son capaces de satisfacer las demandas de que se les presentan en su vida diaria. Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando en su trabajo, en su vida personal, familiar, etcétera. Y algo importante también, siempre asumen sus responsabilidades y tratan siempre de enmendarlas. Modifican su ambiente cuando este no es posible y se ajustan siempre a otro cuando no es necesario. Tienden la mente abierta a nuevas expectativas o a nuevas ideas. Hacen uso de sus dotes y de sus aptitudes. Se fijan metas ajustándose a la realidad, más que nada a su propia realidad. Son capaces de tomar sus propias decisiones y consiguen satisfactoriamente poner en alto su mejor esfuerzo en todo lo que hacen y en todo lo que se propone. Ahora, la familia es en nuestros días la estructura fundamental de nuestra sociedad y es una organización que se rige por reglas y dependiendo del tipo, así son las familias. En ese sentido, también hay otro tipo de familias. Por ejemplo, tenemos las familias rígidas. Estas son pues bastante difíciles. ¿Por qué? ¿En qué sentido, doctora? Porque en ellas hay una gran dificultad, muy grande, para asumir por parte de los padres los cambios que experimentan los hijos. Un ejemplo de esto, ¿cómo sería, doctora?
Sí, por ejemplo, aunque pese el tiempo y dejan de ser estos niños ya bebés, ya son adultos, los padres de esta familia siempre los van a seguir tratando como cuando eran chicos. Ajá. Uh-huh. Y es una forma de no admitir el crecimiento, por eso se muestran rígidos y autoritarios con ellos. Ya. Uh-huh. Ajá. Ahora, hay otro tipo de familias que son las familias sobreprotectoras, okay, donde hay una fuerte preocupación por proteger a los hijos, pero lo hacen de forma descomunal. Pasan de una protección a una sobreprotección, que es muy diferente. Claro. Los padres en este tipo de familias protectoras retardan la madurez de sus hijos y no les permiten desarrollarse ni por supuesto tener su propia independencia. Uh-huh. Crean una idea pesimista con la evolución normal y dan por hecho que sus hijos no saben ganarse la vida, uh-huh, que no saben defenderse por sí solos, uh-huh, y todas las repercusiones de todo este tipo de cosas dan un resultado nefasto, claro, prácticamente caótico, porque los hijos que presentan infantilismo en su personalidad, por más grandes que sean, pues siempre van a seguir siendo infantiloides, siempre, ¿no? Van a ser niños, no van a crecer. Exactamente, claro, son niños porque grandes. Tienen la sobreprotección de los padres. Los echan a perder, literalmente crían cuervos y a la larga te quedarás bien ciego, ¿no? Prácticamente habrá hijos que ni siquiera lleguen a tener una vida normal y de matrimonio, porque finalmente fueron sobreprotegidos. Así, bajo de hecho, tutela, ¿no? Conocemos muchísimas gentes que tienen 50, 60 años y siguen siendo hijos de familia, uh-huh, que están en su zona de confort, papi y mami me resuelven la vida, y bueno, son gentes narcisistas, egoístas, y bueno, todo un sinfín de cosas no muy agradables, que sin querer, en su afán de darles todo y resolverles la vida, pues los echan a perder. Claro. Ajá. Ahora, hay otro tipo de familia también digna de comentarse. ¿Cuál es la típica familia permisiva. ¿Permisiva? ¿Qué significa eso, doctora? Permisiva, una persona, una familia que da permiso de todo, ¿sí? Okay. Que nunca dice no. Aquí se diferencia de las demás por la pérdida de roles. Es decir, los padres caen en autoritarismo y como no son capaces de disciplinar a los hijos, se encubren con la excusa de querer razonarlo todo, desembocando en que los hijos terminan por hacer lo que quieren sin control alguno. Uh-huh. Conozco una familia así, es impresionante. Porque yo he visto, hay muchísimas. Sí, yo he visto esta familia la he visto muy de cerca y el padre siempre ha sido como el papá barco, que todo lo que los hijos quieren lo hacen. Está. Aparentemente tiene mucha autoridad sobre ellos, pero los hijos hacen lo que quieren. Y ahora ya de adultos, que son adultos jóvenes realmente, pues hasta son faltos de respeto con el padre, porque Así evidentemente pues no hay un control ni no hay un respeto. No, y son gentes que incluso llegan los padres los hijos incluso a agredir físicamente a los padres, uh-huh, porque los vuelven tan mezquinos y tan envidiosos y tan egoístas que creen que tienen la obligación ellos de resolverles la vida. Claro. Y bueno, incluso si también he notado, doctora, por ejemplo, en esta familia específica que le comento, he notado que el padre les ha enseñado a que Dios no existe, ¿sí? Todo tiene una explicación científica. Así es. Entonces tienen una pérdida de valores tremenda. Pues se pierden valores, se pierde comunicación, se pierden respeto, se pierde dignidad, se pierde hasta la vida, porque en una situación de mucho riesgo, de mucha violencia, en un hijo con un padre que le da todo, porque el hijo le exige más de lo que el mismo padre le puede dar, el hijo se pone tan violento que en un mal golpe hasta una tragedia pasa y luego estamos lamentando eso, ¿no? Claro. Sí, o sea, son situaciones que no se pueden prevenir ni se pueden medir. La gente actúa por impulso y se vuelve temerario, ya lo he dicho 1000 veces. Temerario es toda aquella gente que no mide consecuencias y se va de boca sin pensar lo que puede pasar por algo que dice o que hace en un momento determinado y en forma equivocada. Claro. Ajá. Sí. Ok.
Esa sería una familia permisiva. Permisiva. Permisiva, ajá. Ahora, otro tipo de familia se caracteriza por lo que los presentes sufren casi siempre a nivel de hijos, por medio, algo así como que los hijos son la pieza clave de la familia para que se centren todo el tiempo en ellos. Y ni siquiera hablan de la pareja, siempre la sustituyen por los hijos, y esto es debido a que se utilizan como un método de defensa, es decir, como no saben enfrentarse a sus propios conflictos, utilizan temas relacionados con los hijos como si fuera su único tema de conversación. Ya, ok. Ajá, siempre se la pasan hablando de que mi hijo acá, mi hijo tiene, mi hijo está en tal lado, en fin, todo es, todo lo que ellos digan, lo emanen de su boca, es en relación a sus hijos, se les llena la boca de hablarle. Okay. Dentro de la familia inestable se puede ver que no llega a ser una familia verdadera. Los padres no tienen metas comunes y eso les lleva al problema de no saber escoger cómo y cuándo son los principios que requieren inculcar a los hijos, cuál es el tipo de mando que quieren aprender los hijos, y se presenta de alguna manera también mucha inestabilidad que nace justamente en los hijos cuando crecen, con una personalidad marcada por la inseguridad, por la desconfianza, con una imposibilidad afectiva que cuando crecen los forma como adultos incapaces, fíjate, incapaces de comunicar sus necesidades, sus frustraciones. Son gentes obviamente muy frustradas, con grandes sentimientos de culpa, y no son capaces de organizar ni de exteriorar ni siquiera sus propios sentimientos. Wow, es bien interesante último, lo que está diciendo, doctora. ¿mandé? Es muy interesante lo que está comentando. Sí, no, y por último, para hablar un poquito ya de este tipo de familias, está la familia estable, que sería lo ideal. Es aquella en la cual hay un claro reparto de roles, de las de las enseñanzas, de los valores que se quieren dar a los hijos, que cada vez son más y más claras, llenos de perspectivas y de expectativas con ellos, y sobre todo de mucha fuerza. Hay mucha ilusión y se encuentran todos los miembros unidos, y sobre todo dando como resultado una seguridad excesiva, una estabilidad fuerte y una confianza también excesiva que se manifiesta en cualquier cosa que dice, que hace o que piensa. Cuando los niños crecen, como han tenido metas y no solo habrán conseguido, sino que han sido incluso apoyados y llenos de afecto, se convierten en adultos independientes y sin ningún problema a la hora de expresar sus necesidades demuestran en forma asertiva sus afectos a quien ellos quieren en ese momento. Claro. Lo que no se nos debe olvidar es que de las experiencias vividas. ¿Qué, perdón, dijo? Lo que no se nos debe olvidar es que... Lo que no se nos debe olvidar jamás es que la importancia de las experiencias vividas, de las situaciones que nos han apartado o que nos han generado fortaleza, o por el contrario, debilidades en exceso, por ejemplo en el carácter, al igual que los valores, se van fraguando en la familia y son las que nos conducen siempre y nos dejan una marca en la vida adulta, ya sea para bien o para mal. Wow, qué interesante, doctora. La verdad me tiene muy callada porque estoy escuchando toda su explicación. Creo que todos los radioescuchas están muy interesados porque estoy recibiendo bastantes comentarios sobre el tema. Yo creo que a la gente le parece muy interesante hablar de la familia porque es un tema que casi no se toca.
Pues a veces por miedo, por muchos tabús Es y un por tabú. sí, de hecho, genera mucho miedo. El, Ujú. por ejemplo, hablar o expresar abiertamente el origen de tus raíces, pues a veces no es sencillo. Y solamente tú sabes realmente en ese sentido de dónde vienes, quiénes son tus Claro, orígenes, tus raíces, tus familiares en general. Por lo tanto, tu carga genética muchas veces pues tiene mucho de ellos también. claro. Y Ahora quizás que sea tus también, valores siempre van a ser siempre los que tú decidas quedarte, claro, ¿no? y quizás sea también por esa situación de que la misma sociedad nos enseña que nosotros no debemos cuestionar de alguna forma la educación que se nos ha dado en la familia, de parte de Por los su padres, Por ¿no? supuesto, al contrario, mira, te voy a decir una cosa, los padres, los hijos y los nietos, uno no los escoges, te llegan y bueno, son los que te toca vivir y disfrutar y valorar con ellos y compartir con ellos lo que más puedas. Ujú. La única familia que tú puedes escoger obviamente son tus propios amigos, los Claro, buenos, los claro. efectivos, pero la Ujú. familia real no se escoge, esa Y llega. muchas veces, doctora, muchas veces pienso yo que para mucha gente que nos está escuchando, llega a ser más importante el tener un amigo y se entiende mucho mejor con los amigos que con la propia familia. ¿A qué Sí, se pero debe esto, doctora? Porque ahí no hay interés de por medio. mira, el interés puede existir, pero si hablamos de una persona que proviene de un nivel disfuncional o prácticamente de una cuestión de una familia caótica que te puedes esperar de un chavo que está necesitado de afecto, de que le endulzan el oído, de que lo apapachen, de que lo reconozcan, si puede esa situación que está necesitando a lo mejor obtenerlo en alguna por alguna amiga, en algún maestro, en algún cuate, algún compañero de trabajo, ¿no? Ujú. Digo, hay muchas necesidades afectivas y a veces esas mismas en forma inconsciente se van buscando de tal manera que encuentras siempre a alguien que te complemente en ese sentido. Claro, Si no fuera así, imagínate cuánta gente no se suicidaría suicidaría. Ujú. o que de plano estuvieran, o que de hecho siguen estando anímicamente muy mal, ¿no? Que son Ujú. parte de la consulta diaria que estamos viendo. Claro. Sí, desde luego, vaya, lo que usted está diciendo es totalmente, totalmente cierto. Me gusta mucho escuchar de este tema porque creo que en realidad pocas veces, como le comentaba, nos atrevemos a hablar de lo que es la familia, de qué significa la familia y del impacto tan grande que puede tener en nuestra educación la familia. Mira, una familia te puede orillar a ser un hombre de bien O o a hacer ser un un hombre de hombre de mal. mal, Sí, claro. a marcarte la vida para bien o para mal. Obviamente habrá situaciones que tú en un momento a lo mejor de juventud o de niñez, en un afán de imitar, puedes caer en el error de Ujú. imitar patrones de conducta que no son muy favorables para ti ni para tu vida futura. Claro, Por ejemplo, un padre alcohólico, un padre drogadicto, un padre que delinque, pues son ejemplos que él está dando hacia ti y que tú sin saber, porque no tienes guías y tienes prácticamente una ausencia o tienes prácticamente negligencia en el cuidado tuyo como hijo, pues imagínate, estás creciendo ahí al aire, claro. O nadie se está simplemente, haciendo cargo de doctora, ti. un padre que permite también es un problema, porque como dice usted, si todo lo permite, pues llega un momento en que el hijo, se vuelve majadero o abusivo o falto de respeto o se puede convertir en ladrón o en lo que sea, porque finalmente, pues En no un hay asesino, un caray, asesino. de Sí, sí, sí. plano, los hay. Te lo Ujú. digo porque a mí me ha tocado ver casos muy crueles, bastante crueles en diferentes niveles y dices, bueno, caray, no es posible que simplemente por una situación de este tipo se exacerbe tanto el problema como para llegar a matar al papá o al contrario, que el papá mate al hijo, Claro, porque en esa temeridad pues no se miden consecuencias y todo puede pasar, claro. Doctora, una ¿no? pregunta, cuando usted trata esto a nivel psiquiátrico, ¿usted trata a la familia completa o es por Mira, persona y después se le llama a toda la familia? ¿Cómo sucede esto? Mira, normalmente el paciente casi siempre va acompañado por la familia Ujú. cuando hay una situación similar. Si el paciente está consciente que sería lo ideal de que aceptaría en un momento dado o que acepta que tiene un problema de este tipo, qué mejor
dice que empecemos la terapia en forma individual. Claro. Si amerita y si vemos que a la hora de hacer la historia clínica y hablar con él para valorar su estado emocional y mental, se valora una terapia de apoyo a nivel de grupo o simplemente de familia o incluso hasta de pareja, el mismo paciente te va dando las herramientas. Claro. Si el problema es meramente a nivel de contexto familiar, se trabaja con la familia. Claro. Si es a nivel de pareja, pues hablas con la pareja y tratas de convencerla de que acuda para apoyar a su pareja, ¿no? Claro. Cuando uno de ellos está renuente, pues simplemente trabajas con lo que tienes, que es la persona que quiere realmente salvarse y es con la que tratas tú de modular hasta donde él te lo permita la situación para sacarlo avante hasta donde más se pueda. Claro. Sí, desde luego. Doctora, tenemos muchísimos o terapia, perdón. Tenemos muchísimos visitantes. Quiero mandar saludos hasta Argentina, a todos los Estados Unidos, a todo México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Huntsville, en Texas, Chihuahua, Chilpancingo, a la gente que nos escucha en Morelia, en Buenos Aires. Hay mucha gente conectada, doctora, esta noche y creo que todos muy interesados. Pero quisiera pedirles, amigos, que si tienen alguna pregunta para la doctora Roxana Villarreal acerca del tema que estamos tratando esta noche, que es la familia, pues no lo hicieran llegar a mi muro de Facebook, es Guadalupe Divina. Ahí en el muro me pueden hacer la pregunta, porque nos quedan solo 9 minutos de programa y sí me gustaría que si tienen alguna duda se la hicieran saber a la doctora Roxana, porque ella muy amablemente nos va a contestar. ¿Verdad, doctora? Por supuesto, para eso estamos en tu programa cada semana, amiga. Claro que sí. Pues, ¿qué más falta de tratar sobre este tema, doctora? Son muchos puntos acerca de la familia. Son muchos puntos y si tú quieres, digo, nos podemos tratar aquí, aventar varias horas. Hay tratados enormes sobre el tema, pero bueno, tratando de hacerlo de una manera concreta, clara y sobre todo muy sencilla, con tal de que tus radioescuchas lo puedan entender literalmente con manzanitas, traté de hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Claro. Y bueno, creo que algo de lo más importante en el tema es tratar de hablar un poquito de los síntomas que pueden detectar lo que es una familia sana mentalmente. Uh-huh. Ajá. Okay. Entre esas características o síntomas podemos decir que una familia sana es aquella en las que las personas no han sabido todavía ser atrapadas. Es el hogar donde las personas que conviven, comparten, se respetan, se expresan espontáneamente el cariño o el respeto y la admiración que sienten unos por otros, ¿ok? Uh-huh. Ahora, los síntomas que ellos tienen una atmósfera en que se percibe de la vida sinceridad, honestidad, amor. El corazón y la cabeza laten juntos. Cada miembro es escuchado por los demás. Uno se considera como parte de los otros. Uh-huh. Tienen riesgos. A esto nadie se asusta de correr y forman parte de los trabajos de cada día. Nadie teme a ser rechazado, a ser desaprobado o a ser subestimado. Claro. Las personas se muestran valoradas, amadas con derecho y con obligaciones. Viven tan a gusto que no se meten con nadie, se mantienen en una cuestión afectiva y saben compartir y comprender a su gente. Uh-huh. Los rostros que se ven serenos, graciosos, esponjados, que miran a la cara, reina siempre en ellos para patognomónicamente, la palabra es esa, como cierta armonía, ¿no? Como cierta alegría, y fluye obviamente y se percibe una corriente de simpatía y de buena vibra en ellos. Uh-huh. La convivencia entre este tipo de familias lógicamente es feliz. ¿Por qué? Porque saben disfrutar, porque hay amor, porque hay sentido del humor, porque dialogan, porque respetan las ideas de los demás miembros, no hay imposición, pero no falta obviamente la
la figura de autoridad. O sea, siempre dentro de todo este contexto siempre va a haber reglas y una figura de autoridad que ponga márgenes para que no se exceda, todo esto no se pierda. Claro. La imagen exterior es real, es verdadera, no viven para aparentar, pero aparentan lo que viven. Proyectan paz, armonía y sobre todo mucha unión en los miembros. Okay. Su casa es acogedora, da gusto vivir en ella, se sale de ella con nostalgia y se regresa a ella con gozo. Y es preciso tomar conciencia en ellos como la carrera que uno escoja, con tal de seguir valorando y seguir tratando de convivir y sobre todo salvar este tipo de relación afectiva en nuestro hogar, en el entorno familiar. Claro. Doctora, tenemos algunas preguntas, me gustaría ver si puede contestárnoslas. Dicen aquí, ¿qué pasa cuando en una familia estable llega un divorcio? ¿Qué pasa? Bueno, mira, pueden pasar muchas cosas. Si el divorcio es necesario, obviamente, bueno, tiene que haber una plática previa entre los integrantes, que son el esposo o la esposa, tratar de ver qué puntos son lo que está haciendo que se separen, hablarlo con los hijos si es que existen, para que estos a su vez sepan también el trance que van a vivir. Y sobre todo si hay necesidad, bueno, en su momento llevarlos a terapia, más si son niños pequeños, porque a veces el hecho de estar con los padres y de repente estar sin ellos es un desajuste enorme que les genera reacciones de adaptación, tristeza, ansiedad y muchas otras cosas, trastornos de conducta y de rendimiento escolar y bueno, también cosas emocionalmente que a nivel conductuales se van favoreciendo y se van marcando, sobre todo a nivel de conducta y rebeldía, ¿no? Ameritan tratamiento, casi siempre. Okay. Para mí, mi pregunta sería sobre esta misma. ¿Realmente se puede considerar una familia estable si llega al divorcio? Podría serlo en la medida que se dialogue como gente civilizada, tanto la pareja, hombre, como la mujer, y que los hijos estén en una edad por lo menos promedio para poder entender que es mucho mejor estar separados y si en su momento también es una familia reconstruida, esto es que el papá decida llevarse a los hijos y la mamá tuviera otros hijos y se juntara con otra persona viuda, sería una persona reconstruida y entonces tratar en ese sentido de salvar mucho emocionalmente las figuras paternas carentes, pero dialogarlo a nivel de la capacidad del niño. No es lo mismo hablarlo con un adolescente que con un niño de 3 o de 4 años. Claro. Obviamente la reacción va a ser diferente. Claro. Doctora, tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿por qué alguien que no tiene problemas, bueno, que tiene problemas económicos, problemas familiares, suele escoger un camino equivocado? Digo, no tiene problemas económicos, no tiene problemas de ningún tipo, pero suele escoger un camino equivocado, metiéndose mucho en el alcohol. Seguramente eso ya nos habla de una cuestión depresiva y bueno, habría que ver cuánto tiempo lleva consumiendo alcohol, si no es que se está metiendo alguna otra sustancia, porque digo, el alcohólico, el drogadicto, el asesino, el que es violador, secuestrador, siempre hay un motivo atrás de lo que está haciendo. No se trata nada más de justificarlo, de crucificarlo, siempre hay que tener esa posibilidad, esa capacidad, insisto, de empatía, que es ponerse en los zapatos de otro y tratar de ver qué motivo tuvo para hacer lo que está haciendo. Claro. Cuando hablamos de un alcoholismo excesivo, obviamente pues hay una situación emocional tremenda por ahí y que seguramente no ha podido descargar, es como una válvula de escape, una olla express a la que no se le ha dado válvula de escape y eso es precisamente el conflicto que hay que tratar. Claro. Aquí hay otra pregunta, si el divorcio es de uno de los hijos y eso hace que la familia gire en torno a él, ¿cómo se sienten los otros hijos? Muchos de ellos se sienten desplazados. ¿Por qué? Porque de repente el hijo que estaba casado y de repente se divorcia por X o Z, llega nuevamente al entorno familiar, es como una persona que ya no cabe mucho en esa dinámica familiar.
¿no? Ujú, ujú, ¿Por qué? Porque la demás familia ya está en su momento acostumbrada a tener ciertos patrones de conducta, hábitos de vida, costumbres, en fin, ujú. formas de levantarse y de hacer y de dividirse las tareas, y de repente una persona que a lo mejor estuvo mucho tiempo casado, ausente de esa familia, y regresa nuevamente al núcleo familiar, lógicamente a lo mejor no va a ser muy bueno, porque hasta puede generar cierta rivalidad en alguno de los hermanos, Claro, y más si es consentido de la mamá o del papá, ¿no? claro, sí, desde luego. Una pregunta más que tenemos aquí. Dice, doctora, ¿usted considera que la familia siga siendo la célula de la sociedad a pesar de la descomposición que tenemos? Siempre lo va a ser, siempre lo va a seguir siendo, y los valores que tus padres te inculquen de pequeño siempre va a dejar esencia en ti, y esa esencia no la vas a cambiar por nada. Ellos tratarán de darte los mejores valores del mundo, pero a final de cuentas uno a determinada edad decide con qué valores quedarse y cuáles desechar. Uno no Ok. puede obligar a los hijos a tener todos los valores del mundo y los mejores. Ujú. El propio hijo decidirá con cuál quedarse y con cuáles. Claro. Dice, el problema de la inseguridad en nuestro país, o sea, México, tienen entre sus raíces la descomposición social, es decir, los malos utilizan a los jóvenes como carne de cañón, ofreciéndoles un mundo económico rápido y mejor. ¿Cómo se puede evitar esto desde la familia? Obviamente con una concientización, hablando con ellos, explicándole la situación, el riesgo de no estar exponiéndose a hablar con gente desconocida, más si son jóvenes adolescentes. Digo, hoy tuve valoraciones en PGR y en AFI y me tocó el caso de una chava adolescente toda asustada, llorando, porque la secuestraron, la levantaron, y el tipo empezó a abusar de ella y empezó a abusar y a atormentarla psicológicamente, obligándola a hacer cosas que ella en la vida había hecho, y ella era hija de familia, ¿no? Ujú. Eso obviamente le generó estrés postraumático, y es una situación que a esa edad, obviamente cuando los papás estaban ausentes, jamás se lo dijeron. Ujú, Y es ujú. difícil, y es triste ver que de repente gente tan joven tenga que estar recluida en un centro de arraigo, Claro, claro, ¿no? claro. Sí, sí lo Por entiendo. falta de desconocimiento y por falta sobre todo de negligencia en el cuidado de los hijos. Ujú. Doctora, una pregunta, por ejemplo, en la familia, cuando uno de los padres, porque suele suceder que alguno de los padres es interesado, por decirlo así, y Ajá, quiere obtener un beneficio de ajá. alguno de los hijos, de repente pudiera ser, suele suceder, que tiende a alabar demasiado a ese hijo para obtener realmente lo que él desea. Ujú. Pero esto afecta de alguna manera a los hijos que están alrededor, supongo yo, si es que hay otros en la familia. Eh, Sí, porque empieza a haber rivalidades, y aunque la persona, en este caso la hija o el hijo en cuestión, al cual están dándole cebollazos y haciéndole creer que es el mero mero, ujú, pues puede hasta cierto punto creérsela, ¿no? ujú, Pero eso genera lógicamente cierta rivalidad en los hermanos, y más cuando hablamos de situaciones, por ejemplo, de herencia o de tipo legal, ujú. cuando los papás mueren, y a veces el heredero universal es este hijo, pues imagínate, los hijos caen como buitres y empiezan los conflictos familiares que también generan situaciones de tragedia muy graves Ujú, por el interés de quedarse con los bienes de los padres, ¿no? ujú. Pero en el caso específico de una familia de este tipo que le estoy comentando, por ejemplo, si sucede un evento donde exista negatividad y pleito y conflicto, por decirlo así, y de repente ese mismo padre o madre, en su caso, no sé, eh, tiene la tendencia a quedarse callado y deja de alabar a ese hijo, ¿qué es lo que está pasando realmente en el padre o la madre que están haciendo ese tipo de acción? A lo mejor están buscando reconocimiento de ese hijo, cosa que a lo mejor en todos los demás no tienen. A lo mejor están buscando un poco de apapacho, a lo mejor se están sintiendo rezagados o rechazados por la edad en que están, y están buscando cierto refugio en esa persona a la que le están dando todo. Pero eso para los hijos es, Es digamos, molesto. es justo que un padre, creo que esa es la pregunta, es justo que para un hijo, que un padre primero le alabe y después le ignore, por decirlo así.
Pues no sería justo, digo, salvo la conducta del hijo. Habría que ver también cómo el hijo reacciona ante esta situación de halago y de atenciones y todo esto. También habría que ver el temperamento del hijo. Puede ser una persona inestable, puede ser una persona explosiva, puede ser una persona polar, puede tener cambios emocionales bruscos que a lo mejor ni siquiera ella sabe y sin embargo se dan. Puede ser mucho eso también, cuestiones orgánicas. Pero esto definitivamente sí tiene un efecto tremendo en algunos de ellos, de los que conforman el núcleo familiar, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Porque siempre van a pasar cosas nada agradables. Primero rivalidad y a veces hasta rechazo de la persona a la que están alabando. Sí, se va a crear un ambiente tenso, ¿no? Pesado, exactamente, y difícil de sobrellevar. Claro, definitivamente. Hay más preguntas, doctora, le mandan saludos. También en la gente de Acapulco, Nancy Castrejón le manda saludos. Paisala, yo por cierto quiero mandar un saludo a Fernando del Hospital General Balbuena, Fernando San Martín. Es un excelente compañero de trabajo que quiero y respeto muchísimo. Ok. Pues ahí están los saludos de la doctora Roxana. Me extendí un poco en el programa, quiero decirle que ya son las 12:06, pero me extendí en el tiempo porque hay preguntas de la gente y yo no quiero cortar el programa sin contestarlas todas. Aquí me dicen, a mí cuando era pequeño me pasó de que era muy chipil, solo por ser el cerebrito de la casa tenía todos los privilegios y lo quería compartir con mis hermanos. ¿Será por eso que estamos algo separados? Pues eso generó a lo mejor cierta rivalidad en ellos, que veían en ti que ellos no tenían o que ellos carecían, y más si eras hija consentida, eras chipil, no eras una gente que estaba ahí y querías en ese sentido pues también atención. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a darte cuenta de esta situación? No sé, eso, ¿me podrías decir qué edad tenías? Porque estoy leyendo las preguntas que me están no eras tú. No era yo, no. Perdón. No era yo, son preguntas que nos hacen en el muro de Facebook para ver si usted nos puede hacer el favor de contestar. Ojalá me diga qué edad tenía cuando esto sucedió. Mañana, ok. Ahorita lo comentamos, claro que sí. Dice, solo a nivel de información, Guadalupe, mañana 24 se celebra el Día contra el Acoso Sexual en las oficinas de las escuelas y en el entorno de la mujer. Es bueno señalarlo como parte de la conservación de la familia. Ok, bueno, muy bien. Así es. Pues mañana estaremos celebrando eso. Hoy estamos celebrando pues esta entrevista maravillosa con la doctora Roxana Villarreal. Siempre nos deja sumamente interesados con los temas que trata aquí en Divina Radio porque de verdad nos enriquece y creo que aprendemos y bueno, de alguna manera podemos aplicar muchas de las cosas que usted nos dice, doctora, para poder entender el entorno que nos rodea, a la gente, a nosotros mismos. Nos ayuda muchísimo haciendo una introspección dentro de nosotros para poder saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y cuando hacemos algo mal, bueno, mínimo reconocer que lo estamos haciendo mal. Claro. Y ahí lo que procedería es ofrecer disculpas, tratar de enmendar ese error para no volverlo a cometer y menos con la gente que es nuestra familia. Claro. Digo, la familia es eso, nuestra gente. ¿A dónde vas que más valgamos? Creo que la familia, buena o mala, siempre dentro de todo va a estar contigo, es tu sangre y bueno, es todo. Por ellos somos lo que somos en esencia. Buenos o malos, siempre eso es también parte de lo que ellos nos han inculcado. Claro. ¿Qué pasa, también, doctora? Claro, tu decisión, ¿no? ¿Qué pasa, doctora, cuando hay gente, porque también eso, digo, lo he visto muchísimo, hay gente que no se encuentra dentro de la familia y emigra a otro lugar porque realmente no encuentra un sitio? ¿A esa persona se le puede considerar entonces como una persona con una enfermedad? Sí, pues son los típicos desadaptados, resentidos, amargados y están buscando algo que ni siquiera ellos saben qué es. Y andan por la vida dando tumbos. Son muchas personas que normalmente están deprimidas, que no caben en ningún lado y acostumbran muchos de ellos el exceso de alcohol o de droga.
Y a la larga, bueno, también como no tienen a nadie, empiezan a delinquir, a andar de indigentes y bueno, todo pasa también por esta situación, Claro. ¿no? Aquí nos hace un comentario Eladia del Ángel, dice, hola, buen programa, pero los padres tienen mucha injerencia, perdón. No deben mostrar favoritismos ni predilección por ninguno de sus hijos y sobre todo no compararlos, ni a uno, por ejemplo, ponerlo como ejemplo para el otro, que cada hijo es diferente y con esas diferencias deben amarlos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que la problemática que estamos tratando, pues precisamente eso, que todo el mundo tiene derecho a ser amado de la misma forma, máxime cuando está dentro de la misma familia. Y también creo que la familia tiene que abrirse, no sé qué opina usted, doctora, que abrirse para poder comprender que no todos los hijos van a ser iguales. Los padres deben abrirse para entender que los hijos, cada hijo es por sí solo un ente distinto, con un pensamiento diferente, y a todos se les debe dar cariño de acuerdo a sus características también, ¿no, doctora? Totalmente de acuerdo, y también algo importante, cada persona tenemos cierta potencialidad y ciertas limitaciones. Claro. Hay padres que tienen expectativas demasiado altas de algún hijo que a lo mejor su capacidad intelectual no da para más. Y sin embargo puede haber un hijo más inteligente, más movido, más intrépido, intrépido, más no temerario. Intrépido es aquella gente que actúa porque sabe que puede de ahí obtener algo bueno, y no es temerario porque sabe muy bien hasta dónde llegar, hasta dónde sí y hasta dónde no. Todo lo que él emprende sabe que es una oportunidad para crecer, para desenvolverse y para desarrollarse y sobre todo trascender en muchos aspectos de su vida. Y qué mejor que tenga valores inculcados como la comprensión, el respeto, el agradecimiento, la gratitud, en fin, muchas cosas que creo que mucha gente todavía podemos presumir que las tenemos, y sobre todo tener palabra. Una persona que no tiene palabras y que no tiene, para mí no tiene nada en la vida. Claro, desde luego, doctora. Pues no sé si tengan más preguntas, amigos de Divina Radio. Me han dejado bastantes preguntas en el muro, estamos tratando de contestarlas todas. Extendimos un poquito el programa para poder llegar más allá y poder contestar todas sus dudas. Y bueno, muchas felicitaciones para la doctora, importantes consejos, información adecuada para el bienestar familiar. Y creo que es muy interesante. Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando a un hijo un varón en una familia, dentro de un núcleo familiar, se le sobreprotege tanto que lo dejan prácticamente desprotegido y ni siquiera puede llegar a ser una familia por sí solo? ¿Qué pasa? Bueno, el hijo normalmente siempre, aunque no lo acepte, casi siempre los hombres son los menos en aceptar que están deprimidos, pero la depresión, insisto, no necesariamente es querer llorar o quererse morir. La depresión la podemos ver en una cuestión de hostilidad, de agresividad, de que no le puedes hacer ningún señalamiento porque ya está como orangután y te está gritando, no permite que le digas nada y empieza a levantar la voz, y desde ahí ya nos damos cuenta de que algo está funcionando mal en él. Es una gente un tanto desadaptada, un tanto inconforme, un tanto frustrada, y a la larga, bueno, no vas a esperar mucho gran cosa de esa persona. Es una gente un tanto egoísta, un tanto exigente y demandante, y en la primera de cambio es muy probable que traicione a los propios padres y a la familia, pues con más razón. Claro, todo lo va a querer para él. Claro, desde luego. Doctora, es un tema, como decía usted, muy largo. Realmente el tiempo se nos va, pero como agua aquí en Divina Radio, y más cuando estamos tratando un tema que creo que a todos nos mueve de alguna manera, porque en esta noche hemos tenido bastante público que ha estado aquí para escuchar sobre este tema, y realmente yo en lo personal estoy muy agradecida con usted como siempre, porque ya forma usted parte de esta familia de Divina Radio, La Voz del Ángel. Gracias. Y realmente le agradezco mucho que nos tome también así como su familia. Así es, y así se hace siempre. Eso tenlo por seguro. No, nada más darte nuevamente las gracias por seguirme dando la oportunidad de compartir algo de lo que yo hago, de lo que yo sé y de lo que mi preparación como psiquiatra me da la oportunidad para compartir a los radioescuchas, compartir contigo y tratar de dar un poquito de luz a toda esa gente que la necesita, porque a veces estamos
realmente dando patadas de ciego, patadas de ahogado, y la verdad no sabemos ni por dónde, cómo. O cómo llegar a comprender a los demás, ¿verdad? O comprendernos Es a que, nosotros mira, mismos. Lupita, nadie da lo que no tiene. Si tú quieres ayudar a alguien y tú eres la primera que está inestable, es absurdo que le quieras dar a alguien esa estabilidad Sí, claro, emocional. sí, 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 Primero sí. tenemos que estar bien con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos para poder dar a los demás. Claro. En la medida que tú des de corazón, todo lo demás nos llega por añadidura. Las cosas no se buscan, las cosas nos van a llegar solas. Claro, Siempre, claro. siempre, siempre. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Doctora, ¿qué tema vamos a tratar la próxima semana? El que tú me digas, el Me, que me quieras. gustaría mucho, si usted me lo permite, no hemos tratado cleptomanía. Cleptomanía, este es otro trastorno de los impulsos, por supuesto, un ¿Se le tema muy parece interesante, interesante. doctora? Por supuesto que Sí, porque sí. creo que cleptomanía es un tema que ¿quién no lo ha vivido, no? De alguna manera desde pequeños a veces se nos ocurre agarrar alguna cosita y de repente se vuelve o se puede llegar a volver. Caos. Sí, pues digo, creo que eso lo hemos visto en muchísimos lugares. Y luego aparte, doctora, yo no sé, eso ya lo vemos la semana, pero aparte hay gente que toma cosas y que niega haberlas tomado y es como si fuera real, ¿no? No, a pesar de que tienen todas las agraviantes de la ley, Exacto. lo siguen negando, ¿no? Tienen las pruebas contundentes en la mano y aún así ellos siguen en negación de que no, que no, que no, y alégales, ¿no? Es parte de su patología y Claro. desgraciadamente, bueno, así hay muchísima gente que ese es su modus vivendi, ¿no? Claro. Se la pasan estafando, robando y en el cualquier descuidito ya tus cosas ya cambiaron de dueño, ¿no? Pues La vamos verdad. a tratar este tema la próxima semana, doctora. Es más Ajá. interesante. Tengo algunos otros en mente, pero bueno, este me parece que no lo hemos tratado y se me hace muy ad hoc Pues vamos más o menos en una secuencia, ¿no? Sí, usted cree, vamos bien, ¿verdad? Vamos Yo bien creo con que cada sí. programa. La verdad yo me enriquezco mucho con estas intervenciones y de verdad las agradezco en el alma porque cada vez pues ya voy aprendiendo más. Fíjese, de estas cosas no pensé jamás que podría yo empaparme de la situación psiquiátrica, pero bueno, cada que aprendo un poquito con usted cada semana digo, ya avanzaste otro grado más, Guadalupe Divina, ya vas aprendiendo otro tema que no sabía, porque yo soy investigadora Yo sé. natural, me encanta aprender, entonces de todo lo que me rodea, pues absorbo y realmente para mí es un privilegio el que Dios me la haya puesto en el camino para poder aprender de usted, doctora. Le No, agradezco mucho. no, al contrario, para mí el hecho de estar en tu programa, en serio, no por nada, pero es una retroalimentación enorme el escuchar tu programa, el escuchar las lecciones de vida, el escucharte a ti cuando hablamos, cuando hablas con cualquier otro invitado, la verdad me deja un enorme sabor de boca que cada vez me invita más a seguir aquí y tratar de dar lo mejor de uno en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, doctora Roxana Villarreal. Pásela usted muy bonito, que tenga muy buena noche. Yo sigo con los amigos de Divina Radio por un ratito más, así es que no se vayan y bueno, nos vemos la próxima semana, doctora. Además, hoy Al empezó un contrario. programa padrísimo con Marta Selene Arroyo, ya seguramente lo escucharon, La Luna y yo, y hoy habló de juguetes sexuales y todas esas cosas que a los adultos les encantan. Y realmente mañana pues tenemos otro programa y el viernes otro programa con Walami y estamos todo el tiempo y viene un cantante extraordinario que espero que me haga favor de aceptar la invitación el martes, es Américo, espero que esté con nosotros el martes y espero Américo Alberto, la Américo voz, Alberto, presencia y personalidad. exactamente, así es que pues no dejen de sintonizarnos aquí en Divina Radio y yo como les digo sigo con ustedes. Muchas gracias, doctora Roxana. Al Hasta el próximo contrario, gracias a miércoles. ti, gracias a los radioescuchas, como siempre, por su preferencia, su permanencia y por su participación tan activa en el programa de Divina Radio, que conduce la excelente conductora Divina, Guadalupe Divina, perdón. Gracias.